Sí, gracias, Bueno, Guido. buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches a todos. Jesús, un Allá gusto está, ahí está saludarte. mi amigo Gerardo Gracias. Valencia de Venezuela, también está ahí. Qué Ah, bien. sí, ahí está Guido Buenas y noches. Gerardo Valencia. Y ya se metió Juan Carlos García, ya se Juan, involucró por ahí. Ya, ahí ya Sí, luego está. lo sí. llamo. Bueno, Buenas noches Aldemar, buenas noches Guido, Buenas buenas noches a noches, mucho todos. gusto. bueno, Jesús, Saludos. desde dónde estás, Jesús Guerrero? De la ciudad de Pasto, Nariño. Ah, de Pasto, sí, gracias. Qué bueno, bueno, es maravilloso. Y tenemos de Venezuela, desde Santa Marta, de Cali, de Tuluá, de Cartagena. Y bueno, no ha aparecido el amigo de Bogotá. Con las buenas noches para todos y bueno, que esto es parte de lo que vamos a disfrutar. Voy a darle la palabra a don Guido, quien le pido que siempre oficie este tiempo con una corta oración de agradecimiento a Dios. bueno, Padre Santo, gracias Señor por esta noche. Gracias porque no es casualidad que estemos aquí nuevamente reunidos, porque es realmente el Espíritu Santo el que nos motiva a estar contigo en esta clase de reuniones y más sobre nosotros que somos hombres y que necesitamos mucho de ti, Señor. Te pido que tú llenes y controles con el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos en este momento aquí, principalmente a nuestro pastor Aldemar Solarte, que va a dirigir esta reunión. Guíalo con tu Santo Espíritu, dale sabiduría y darle ciencia, conocimiento y ciencia para podernos compartir este mensaje que nos quiere dar de estos temas de vida nueva, Señor, para que nosotros podamos caminar más en el Espíritu y no en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que el Espíritu que tenemos ahora, Señor. Gracias porque sé que toda reunión cristiana, todo lo que recibimos de ti nos ayuda a formarnos, a formar el carácter de Cristo en nuestra vida y nos ayuda a nuestra vida personal, en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas áreas. En todas las áreas de nuestra vida, Cristo controla nuestras vidas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine esta noche y que estemos muy atentos a tus enseñanzas. En el nombre de Dios Jesucristo, amén. Amén. Permítanme hacer una oración especial por el pastor Eliezer, que está hoy de cumpleaños. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por la vida, Señor. Y sobre todo por aquellos que tú has llamado para que te sirvan. Oro, Señor, en esta noche especial para pedirte que le concedas, Señor, a tu hijo Eliezer muchos años de vida, pero cumple en ellos tus grandes propósitos, Señor. Glorifícate de tal manera que en su vida, Señor, él cada año que pase vea la madurez, la sabiduría y también se cumpla, Señor, el propósito para el cual tú le diste la vida. Hoy nos gozamos, bendito Dios, por su vida y te agradecemos, Señor, porque yo sé que tú le vas a seguir usando y manifestándose en tu vida. Gracias, Señor, por un año más de vida en él, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi estimado Eliezer, un aplauso a la distancia de todos nosotros. Un aplauso a la distancia que sea muy fraternal para compartir contigo. Bueno, Gracias. voy a darle un minuto aquí a la palabra a mi amigo Octavio. No tenemos todavía la fecha, pero quiero que sea él el que les dé la noticia de algo muy importante que vamos a organizar y que este grupo que estamos haciendo aquí los días miércoles va a ser el grupo base de este evento. Más o menos es como la idea. Así que, Octavio, te agradecería si puedes comentarles a los demás de qué se trata en pocos minutos. Por amor de Jerusalén. Podemos apagarle ahí los micrófonos para escuchar a los demás, a ver qué. Buenas noches, gracias Pastor. Sí, se está organizando un evento virtual que se llamaría Retiro Virtual para Hombres Raíces, el cual está dirigido a todos los hombres de todas las edades, en el cual pues vamos a profundizar más en el principio y en el conocimiento, tanto antes como después de Cristo, en nuestras vidas. Esto nos va a permitir a nosotros poder desarrollarnos y poder comprender más
no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Este evento, si Dios lo permite, estaría programado para a mediados de abril, ¿cierto, pastor? Creo que sería Así para es, mediados de abril. correcto. Ujú. Y pues, ¿qué sería? Pues invitar a todos y sobre todo que puedan invitar a otros hombres. Es un evento netamente para varones, para hombres, en el cual lo que vamos a buscar es un encuentro con el Señor a través de su palabra. Y cómo esta palabra del Señor no solamente transformaría nuestras vidas de manera externa, sino principalmente a nivel interno, que es lo que estamos buscando, ¿no? Un cambio, una transformación, una renovación en Cristo Jesús. Bueno, sería extender la invitación a todos y Ujú. pues que invitemos a otros varones para este evento. Estaremos diciendo qué fecha exactamente y tendría un horario, pues sería de 7 de la mañana a 12, solo que no sabemos el día exactamente cuándo sería. Ujú. Pero la cuestión es que cuando esto pues, se concrete, podamos invitar a otros. Se hará publicidad y también se comunicará en las distintas reuniones para que estemos prevenidos, ¿no? La fecha Correcto. exacta. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Bueno, si ustedes tienen su libreta de apuntes, al finalizar la actividad de hoy, vamos a repasar el taller que enviamos en PDF. Y si a alguien no le ha llegado, pues tranquilo, nos envían el email por el WhatsApp y yo les hago llegar a su correo el PDF. Si alguien no tiene mi teléfono, puede anotarlo allí, es 315. Si alguien no tiene mi teléfono, lo puede anotar ahí, es 315 Sí, 504 sí, 98 87. se lo confirmo. 315-504-9887. Entonces, ustedes allí, correcto, pueden escribirme su correo, si no les ha llegado el PDF, y yo se los hago enviar. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Bueno, en su libreta de apuntes, yo quiero que hoy, en este devocional corto, si podemos llamarlo, en este estudio corto, vamos a ver algo que es importante también entender en la palabra de Dios, y es que Dios habla a través de símbolos. Es decir, hay algunos aspectos que simbolizan a Jesús. Así que este tema se llama símbolos o tipos. Pueden colocar ahí ese título. Símbolos o tipos. ¿Qué significa tipos? Tipos quiere decir algo que es similar, ¿no? O que envía un mensaje. Voy a ponerles un ejemplo. El cordero tipificaba a Cristo. ¿Se acuerdan que el sacrificar un cordero era el mensaje de que algún día vendría el Mesías a ser sacrificado por los pecados? Entonces ese cordero es un tipo de Cristo, ¿sí? Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés es redentor de Israel, saca al pueblo de Israel y por lo tanto él es como una especie de mensaje del Mesías que ha de venir. Eso se llaman tipos o símbolos. Entonces, ese es el tema y este tema está dentro de la hermenéutica bíblica. O sea, no vayan a pensar que estos temas son sacados de los cabellos de algún pastor que le dio por inventarse algo. No, esto es en la teología, hace parte de lo que es la hermenéutica, es decir, la interpretación bíblica. Por ejemplo, el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Fue el primer templo itinerante que se hacía en una carpa. Y todo lo que había en el tabernáculo tenía que ver con Cristo, ¿sí? El altar de bronce, la mesa de la proposición, el lugar santísimo, el color de las cortinas, todos los detalles del tabernáculo era un mensaje de Dios al mundo de la venida del Mesías. Todo eso lo vamos a aprender, ¿ya? ¿Por qué es importante aprender esto? Por ejemplo, no vayan a escribir esto porque ahorita lo van a escribir. Igual yo, como les digo, les voy a estar enviando a su correo toda esta información en diapositivas para que ustedes los tengan, para que ustedes hagan enseñanzas, prédicas. O sea, no hay preocupación, pero lo que sí, ustedes así alcancen a anotar muy rápido, pues lo anotan, pero entiendan la explicación. Por ejemplo, miren, cuando el Señor Jesús vino, los judíos le pedían señales, ¿sí?
Un día le dijeron los judíos, los fariseos, por ejemplo, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y el Señor les dijo, no les voy a dar una señal, sino la señal de Jonás. Y todos se quedaron, ¿cómo así que la señal de Jonás? Y él les dijo, así, la señal de Jonás es la señal de que yo soy el Mesías. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, que ustedes se acuerdan, lo tragó. Y eso fue una profecía de que Jesús estaría 3 días en la tierra. O sea, el cumplimiento de los 3 días de Jonás en el vientre es el cumplimiento de que el Mesías estaría 3 días enterrado. Esa fue la señal de Jesús. Pero miremos otra. Ustedes recuerdan que Nicodemo, en Juan capítulo 2, era un sacerdote, fariseo también, y que yendo de noche visitó a Jesús y también le preguntó sobre la vida eterna. Y quería saber si él era el Mesías. Y Jesús le dice, mira, te voy a dar una señal. Así como la serpiente de bronce de Moisés fue levantada en alto, el Hijo del Hombre será levantado en alto. Esta es un símbolo. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, Moisés, cuando los israelitas eran picados por las serpientes, fue enviado por Dios a levantar una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce la hizo en el desierto, la gente miraba a la serpiente y se sanaba. Entonces, ¿qué pasa? Esa serpiente simboliza a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es crucificado, Él es levantado en alto. En otras palabras, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, vas a darte cuenta que así como la serpiente de bronce fue levantada en alto, el Hijo del Hombre será levantado, se cumplió que Jesús fue levantado en una cruz. De esa manera Nicodemo se convirtió en cristiano y de hecho Nicodemo y José de Arimatea sepultan al Señor. Estos se llaman tipos, ¿sí? El otro, como le digo, es el más conocido de todos es el Cordero de Pascua o el Cordero Pascual. ¿Por qué Juan dijo, he aquí el Cordero Pascual? Porque estaba diciendo que él era el Cordero, el Mesías, que iba a ser sacrificado por los hombres, así como antiguamente sacrificaban un cordero. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante primero para que comprendamos el mensaje de Dios a la humanidad de redención de 1000 maneras. Cómo Dios le ha avalado al hombre de su existencia, del milagro de la redención y del Señor Jesucristo. Hoy en día, que surgen tantas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y que muchos inclusive terminan negando la existencia de Dios, otros terminan la divinidad de Jesús. Este tema nos reafirma a nosotros la divinidad de Cristo nuestro Señor, porque en Jesús se cumplen más de 300 profecías. Entonces va a ser maravilloso este recorrido. Les pido que atiendan un poco la explicación y al finalizar pues haremos una interacción si nos alcanza el tiempo. Bueno, aquí está entonces la presentación. Ustedes pueden utilizar allí sus apuntes, pero tranquilos que yo le voy a enviar todo esto a sus correos, porque, ¿sí? Muy bien. Esto se llama el tema de las figuras, símbolos o tipos. Así se llama en la teología. Dice, Dios se manifiesta a los hombres a través de tipos o figuras que son señales o símbolos de eventos futuros o de la venida de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Qué quiere decir? Pablo dice que muchas cosas que vemos son sombra de lo que ha de venir. Por ejemplo, ustedes saben que Noé construyó un arca donde se salvaron 8 personas. Esa arca simboliza a Cristo, quien es el único medio por el cual los hombres se pueden salvar. Entonces miren que cada aspecto del Antiguo Testamento nos habla de Cristo. ¿Cuáles de esos símbolos? En la Biblia, como yo les decía, por ejemplo, uno de ellos es el de la serpiente de Moisés, ya les voy a explicar. También hay personas que simbolizan a Cristo, ¿no? Adán, que fue el primer hombre, Cristo, que es el nuevo hombre. Melquisedec representa o simboliza a Cristo porque Melquisedec es el único rey que fue sacerdote y Jesús es rey y sacerdote. Moisés también tipifica a Cristo porque es redentor.
Y David tipifica a Cristo porque Él es el rey. La salida de Israel tipifica al mundo. Recuerden que Egipto es el mundo y la salida de Israel es como cuando uno espiritualmente sale del mundo. El velo del templo, que cuando Jesucristo muere se rasga en dos, simboliza la entrada al lugar santo. La serpiente de bronce simboliza a Cristo, que así como esa serpiente fue levantada en el desierto, así el Mesías sería levantado en un asta. Las ofrendas que se presentaban, no solamente la del cordero, sino la de la vaca alazana, la de las avecillas, todos los sacrificios simbolizan a Cristo. Las fiestas que hay en el Antiguo Testamento, como la de las cosechas, la de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, todas tienen que ver con Cristo, ¿cierto? Esos son símbolos o figuras. Ahora, miren un detalle. ¿Alguien de aquí trabaja en el sector de la salud? ¿O tiene un familiar que trabaja en el sector de la salud? Sí, correcto. ¿Sí? ¿A quién tienes? Una prima. Bueno, miren este detalle que pocos saben. ¿Ustedes saben o han visto en las ambulancias o quizá en el logo de los médicos que el logo de la salud es una serpiente enrollada en un asta? Le Sí, iba a claro, preguntar claro, lo mismo. pensaba en Le eso iba a también. preguntar lo mismo, pastor. Ajá. Cuando miré la cruz de Cristo, Ajá. con Cristo ahí y la cruz al lado con la serpiente, dije, ese símbolo lo tienen las ambulancias. Exactamente, este símbolo de la serpiente, el asta, lo tienen los médicos, lo tienen, ¿cierto? Ya. Lo tienen las ambulancias, los centros médicos. Ahora, Y ahí concluí, todo tiene un sentido. correcto, vamos a darle el Significa. sentido. Entonces, miren, el símbolo de la medicina, claro que los médicos, usted le va a preguntar y ellos no le van a saber decir, ¿verdad? Y dicen, no, yo no sé por qué, pero siempre es una serpiente enrollada. Bueno, el símbolo de la medicina es una serpiente enrollada en un asta y tiene dos orígenes ese símbolo. Uno es un origen griego que habla de un dios griego llamado Esculapio, quien también se le considera como el dios de la salud, por decir así, y usaban esa serpiente enrollada en un asta. Esa es la versión de los griegos. Pero para los judíos y para los cristianos en el mundo, ese mismo símbolo es el símbolo de la serpiente de bronce que Moisés erigió en el desierto cuando los israelitas eran picados por las serpientes y Dios le pidió levantar esta serpiente. En otras palabras, ese símbolo siempre nos va a recordar a Cristo, ¿sí? Curioso, ¿no? Curioso que en la medicina utilicen un símbolo bíblico y si usted le pregunta a los médicos, algunos le dirán, no, este es el Esculapio que era el dios griego, pero otros muy pocos saben que eso se refiere a una de las profecías mesiánicas. Así que si usted tiene a alguien de la salud en su casa, sea una enfermera, algún amigo, a través de eso usted ya le puede compartir. Usted dice, ¿sabes qué significa esa serpiente? Significa Cristo levantado. Ustedes dirán, ¿por qué una serpiente? Uno, porque fueron serpientes las que picaron a los israelitas. Dos, aunque la serpiente, entre comillas, significa maldición en algunos aspectos, pues recuerden que Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz, ¿sí? Pero también recuerden que los israelitas con solo ver a la serpiente eran sanados. Lo mismo pasa hoy en día. Aquellos que ven a Jesús son sanados. Hablamos espiritualmente. Por eso son símbolos. Amén. Pero estos, vamos a aprender todo esto. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Permítanme entonces. Esto apenas... Javier, lo que sabía era que Hipócrates es el padre de la medicina. Hipócrates. Ah, bueno, sí, El padre de la Hipócrates medicina, es el de la medicina, padre de correcto. la medicina, sí. Así es. Muy bien. Entonces miren que todo esto vamos aprendiendo. Vamos a colocar el primer símbolo. El primero es el Cordero Pascual. No vayan a escribir todo lo que está aquí porque yo se lo voy a enviar, pero por lo menos el título, ¿no? El primero es el Cordero Pascual. Toda la vida hemos aprendido que Jesús se simboliza con un cordero. ¿Por qué? La historia dice que cuando vino la primera, bueno, no fue la primera pandemia o la primera cuarentena. La primera cuarentena en la Biblia fue cuando el arca de Noé llovió 40 días y 40 noches. Pero luego vino otra cuarentena
que fue cuando las 10 plagas de Egipto. Cuando las 10 plagas de Egipto, Dios le pidió al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero y que con la sangre de ese corderito pintaran los dinteles de la casa. Lo que no sabía el pueblo de Israel era que ese sacrificio iba a simbolizar la venida del Mesías. Ese cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto, es decir, el Señor le dijo al pueblo de Israel que el día 10 de Nisán tomaran un cordero y por 4 días ¿cómo se dice? Lo probaran, es decir, que no tuviera defecto, que no estuviera enfermo, que estuviera perfecto, y al día 14 lo sacrificaban. De ahí empezó lo que se llama la palabra Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Si usted es cristiano y no sabe qué significa la palabra Pascua, hoy la va a saber. La palabra Pascua significa pasar por alto. Eso significa la palabra Pascua. ¿Sí? Pasar, Pesaj en hebreo, o Pascua significa pasar por alto. Y no se dice felices Pascuas, porque la palabra felices Pascuas se utiliza para decir felices fiestas. Hay gente que en diciembre dice felices Pascuas, pero eso no tiene que ver con la Pascua cristiana, sino que es una forma de decir felices fiestas. Pero en Semana Santa, por ejemplo, la gente dice buen día de Pascua, se dice, por ejemplo, el domingo, porque recuerda lo que fue la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto, que quiere decir que el ángel o el de la muerte que tocó a Egipto con las 10 plagas pasó por alto de las casas de los hebreos y por lo tanto a ellos no les murió los primogénitos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es nuestra Pascua, es decir, Él nos protege de la muerte eterna, del pecado, y Él pasa por alto nuestros pecados con su sangre. Jesús se convierte en nuestra Pascua, ¿ok? Y la noche que Él celebraba, antes de entregar su vida en la cruz, celebraba la Pascua. Entonces ya saben que Pascua significa pasar por alto. Recuerden también que la palabra Cristo, ustedes son cristianos, deben saber qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa Mesías en griego. No tiene que ver con cruz ni crucificado, sino que la palabra Cristo significa Mesías. ¿Alguna vez no te explicaron qué significa Cristo? Cristo significa Mesías y es la versión griega. Lo mismo que en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Por eso Jesús, el Cristo, o sea, Jesús el Mesías. Y la palabra Jesús significa Salvador. Muy bien. Entonces, el primer símbolo en la Biblia que encontramos es el Cordero Pascual, que era un cordero que se sacrificaba hasta la venida de Cristo, porque ya cuando Cristo vino y murió, pues él ya cumplió la profecía del cordero. Ahora, los judíos hoy en día siguen sacrificando corderos, pero son aquellos que no creyeron en Cristo y que todavía siguen esperando la primera venida del Mesías. Pero el pueblo cristiano en el mundo y los judíos mesiánicos ya no celebramos la Pascua, porque ya nuestra Pascua es Cristo. Como ustedes lo leen en 1 Corintios 5:7, Pablo dice, nuestra Pascua que fue sacrificada es Cristo. Así que usted puede en Semana Santa explicar este tema, pero si usted le preguntan, ¿y ustedes por qué no celebran la Pascua? No, porque ya la Pascua es Cristo, o sea, ya Cristo vino, ya la Pascua ya se celebró en Cristo y todos los días celebramos la Pascua en Él. Muy bien. El segundo tipo o símbolo es la serpiente de bronce, que ya les expliqué, que es el símbolo de la medicina que ustedes ven abajo, ¿sí? En número 21 dice, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. No vayan a escribir toda la cita porque yo le voy a enviar esto, ¿sí? Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es símbolo de que quien mira a Jesús en la cruz, lo mira y vive. En otras palabras, cuando digo vive es que toma vida eterna y en él encontramos, así como la gente de Israel encontró sanidad, también aquel que viene a Cristo encuentra sanidad para su alma, perdón para sus pecados y vida eterna. Esa es la serpiente de bronce, ¿ok? Y curiosamente es símbolo de la medicina también. Bueno, en el Antiguo Testamento no solamente se sacrificaba un cordero, habían varios sacrificios. Había un sacrificio de una vaca roja, había un sacrificio de unas avecillas y todos estos sacrificios tienen que ver con el Mesías. Miremos, por ejemplo,
el tercer símbolo. Se llama las dos avecillas. Cuando una persona sufría de lepra y se sanaba, ofrecía en el templo dos avecillas. Podían ser dos palomas o algo así. Entonces el sacerdote tomaba una de las palomas o de los aves y la sacrificaba, y con esa sangre untaba a la que quedaba viva, y a la viva la dejaba volar. Ese era el sacrificio que se llama las dos avecillas, que se encuentra en Levítico 13 y 14. Una se dejaba viva y otra moría. Ustedes dirán, ¿pero qué significa eso? Significa la que entrega su vida, significa cuando Cristo muere, y la que untan su sangre y vuela significa la resurrección de Cristo. Era para la limpieza de los leprosos. El esposo salía a recibir al leproso, ¿sí? El cónyuge, para declarar que estaba sano. Y las dos avecillas simbolizan las dos naturalezas de Jesús, ¿sí? Simbolizan su muerte y simboliza su resurrección. Bien. Miremos que en Levítico 14 estaba ese hecho. ¿Quién de ustedes quiere leer los versículos que están ahí? Del 4 al 6 de Levítico 14. Dice, el sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas, limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Correcto. Ahora, esto que les estoy explicando no es para que nosotros lo hagamos. Estoy hablando es proféticamente por qué Jesús es el Mesías y cómo en él se cumplen todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no tenemos que hacer esta clase de sacrificios porque en Cristo ya se cumplió todo. Otro sacrificio era el de la vaca rojiza. Era una vaca que se sacrificaba fuera del tabernáculo. Con la sangre también de este macho cabrío que dice Hebreos también, se cubría el altar también y significaba la expiación por los pecados. Pero también el sacrificio de esta vaca hablaba de mantener la comunión con Dios. Hay una profecía de los judíos que dice que ellos van a volver a hacer esta clase de sacrificios. ¿Por qué este sacrificio no se volvió a hacer? Porque se extinguió esta vaca alazana. Pero la Biblia dice que los judíos van a volver a hacer sus sacrificios como en la época de Jesús, y por lo tanto este sacrificio lo van a volver a hacer. Una de las cosas maravillosas es que en Estados Unidos acaban de encontrar esta raza nuevamente, y por lo tanto estamos muy cerca de la venida del Señor, porque es uno de los profecías que encaja dentro de la venida del Señor. No sé si alguno de ustedes quiera, por ejemplo, ir a Google un momentico en sus celulares y coloquen sacrificio de la vaca alazana y leamos un momentico qué dice. Pastor, para que... ¿Sí, Octavio? Pastor, esta noticia, sí, yo ya sabía hace años, sí, es verdad. Pero sí pasa de que era una pareja de judíos que vivían en Estados Unidos, que ellos decidieron criar esa vaca de manera como espontánea, porque ellos no sabían que esa vaca ya estaba extinta en la tierra de Israel. Pero ellos, desde hace muchos años atrás, como que decidieron llevarse un par de crías, porque eso no es genéticamente modificado, no, unas crías habían obtenido y que decidieron criarlas. Y el gobierno de Israel, sobre todo, pues, los ultraortodoxos, cuando se enteraron de que esa vaca estaba en Estados Unidos, decidieron hablar con esa familia para ver si empezaban como que a mandar esa vaca para Israel. Y ya en Israel la están criando. Prácticamente Así ya es. hay lotes amplios de ganado de esa vaca roja. Gracias, Octavio. Excelente. O sea, esto es una profecía de que la venida del Señor está cerca. ¿Alguien encontró algo más en Google? Nos colocó ahí vaca alazana. Son temas que casi nunca los hemos estudiado, pero
Maravilloso aprender. Si alguien le encontró que pueda leer, Jesús. Dice noticias. Esto fue primera vaca roja en 2000 años, profecía bíblica. Profecía bíblica que predice el final de los días, que era la realidad después de que naciera en Israel la primera roja en 2000 años. Que después del nacimiento de un becerro, perfectamente rojo, el Mesías judío regresará. Exacto. Gracias, Jesús. ¿Me escucha, pastor? Sí, se escucha un poco entrecortado, pero escuché lo que dijo Jesús, una profecía de 2000 años. Sí, Gerardo. Ok, yo escuché, encontré por Google aquí el sacrificio de la vaca alazana o de la vaca de color parecido a la canela. Es el único sacrificio en el cual el animal tenía que ser de un color determinado. Era el único sacrificio que purificaba a otros mientras hacía inmundos a los que oficiaban las ceremonias de purificación. Excelente, gracias, Gerardo. Ahora permítame un detalle. ¿Qué tiene que ver la vaca alazana con el sacrificio de Cristo? La vaca alazana se sacrificaba fuera del tabernáculo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que cuando Cristo iba a ser crucificado, según el sacrificio de la vaca alazana, él no podía ser crucificado dentro de la ciudad. ¿Qué pasa? Los romanos crucificaban a las personas fuera de la ciudad en el camino para que la gente los viera. Cuando a Jesucristo lo crucifican, a él lo crucifican en el Gólgota o Calvario, que significa calavera, fuera de la ciudad, cumpliendo el sacrificio que la vaca alazana decía, que se sacrificaba fuera de la ciudad. Hoy en día, cuando ustedes van a Israel, van a encontrar dos lugares que hablan de la crucifixión de Cristo. Uno que fue el del emperador Constantino, la madre que mandó a hacer un lugar que se llama el Santo Sepulcro y que por siglos ha causado dudas porque lo hicieron dentro de la ciudad. Pero hace apenas un poco más de un siglo descubrieron la tumba vacía y descubrieron el monte Calvario fuera de la ciudad. Ese lugar bíblicamente concuerda y este sacrificio de la vaca alazana nos enseña que Cristo es el Mesías porque en él se cumple también el sacrificio fuera del campamento. Yo le voy a ampliar este tema que es tan maravilloso, ¿ok? Bueno, entonces, otro símbolo en la Biblia es la vaca alazana, que proféticamente ya se va a cumplir. En Hebreos 9:12 habla de machos cabríos y becerros. Ustedes cuando leyeron eso dirían, bueno, pero yo solamente sabía que era el cordero. No, dice de toros. ¿Por qué? Porque no solamente era el cordero, también era el de las avecillas y era también el de unos becerros como el de la vaca, dice, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, se refiere a la vaca alazana, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Es decir, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. En otras palabras, cuando ustedes prediquen sobre Hebreos 9:12, están haciendo referencia a ese sacrificio. Muy bien. El otro elemento en la Biblia que es símbolo de Cristo es el maná en el desierto. El maná en el desierto, sabemos que en el desierto cuando ellos fueron caminando tenían hambre, no encontraban de comer y Dios milagrosamente hizo caer semillas de una planta que se llama maná. Maná significa caído del cielo. Ese maná simboliza a Jesús, que es el pan de vida que viene del cielo. Obviamente ellos, después obviamente posiblemente hoy se encuentre maná en el desierto, por decir algo, las semillas, pero milagrosamente en el caso del desierto cayeron sobre el desierto, simbolizando a Jesús que había de venir, que significa el pan del cielo. Miren en qué parte de la Biblia dice esto. Cuando a Jesús le pidieron una señal, él habló del maná en Juan 6:30 y dijo, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos qué obra haces?
Él dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces, otro detalle hermoso en la vida de Jesús y profético es el maná. ¿Para qué nos ayuda esto? Hoy en día, para enseñarle a los no creyentes o ateos, o para enseñarle a los que todavía dudan de la divinidad de Cristo, decirle cómo es posible que en Cristo se cumplan más de 300 profecías. ¿Por qué Jesús es Dios? Primero, porque es la única persona del mundo que mandó a decir que iba a venir. Tiene que ser Dios para mandar a decir que va a venir. Segundo, que mandó a decir dónde iban a nacer, en Belén. Mandó a decir cómo iban a nacer, de una virgen. Mandó a decir cómo iba a morir, crucificado. En otras palabras, si Jesús no es Dios, ¿cómo hizo para enviar 300 señales antes de su venida? Esta es una forma radical de explicarle inclusive a otras religiones que piensan que Jesús es solamente un mero profeta. Para los musulmanes, Jesús es un profeta más, no un Dios. O para los judíos ortodoxos, Jesús es un profeta más. Para los cristianos Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Bueno, sigamos viendo los símbolos, que esto está maravilloso. Otro de los símbolos en la Biblia que tipifican a Cristo es la escalera de Jacob. Solamente escriban el título y las citas porque después yo les envío esto. La escalera de Jacob es un sueño que Jacob tuvo donde él veía cómo desde la tierra hasta el cielo se erigía unas gradas o una escalera que iban llegando hasta Dios. Ese sueño representa a Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso a la escalera de Jacob se le considera otro de los tipos del Mesías o tipo de Cristo o símbolo de Cristo, porque ese sueño muestra que el camino al Padre es Jesús, que así como Jacob soñó una escalera que iba al cielo, también Dios o Jesús en este caso es esa escalera o ese puente del hombre hacia Dios. Juan 1:45. ¿Alguien me ayuda por favor a leer Juan 1:45? Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Correcto, gracias. Los judíos sabían que Moisés había escrito muchas señales sobre la venida y Felipe le dice a Natanael, en este se cumplen todas estas profecías de las cuales habló Moisés. Otra de las señales es la del profeta Jonás. ¿Por qué Jonás es una señal de la venida del Mesías y por qué se cumple en Cristo? Porque allí en Mateo 12 le pidieron una señal a Jesús y Jesús respondió y dijo, él respondió y le dijo, la generación mala y perversa me pide una señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, la Biblia no dice si era una ballena o no, pero pues dice que un gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás fue enviado a una misión, lo mismo que Jesús. Se entregó voluntariamente, lo mismo que Jesús. Fue preservado milagrosamente, lo mismo que Jesús. Y traía las buenas nuevas, lo mismo que Jesús. Así que Jonás se convierte en otro de los símbolos o tipos de los cuales nosotros podemos, ¿cómo se puede decir? Podemos explicarle a la gente por qué Jesús es el Mesías y por qué se cumple en él otra profecía. ¿Sí? Jesús les dijo, no le daré sino la señal de Jonás. Permítanme hacer un paréntesis para enseñarles algo. Ustedes recuerdan que yo les enseñé que Dios les pidió al pueblo judío que guardaran un cordero para la Pascua, ¿se acuerdan?
Bien, en el libro de Éxodo dice el día y el mes en que el pueblo tenía que ingresar ese corderito. En Éxodo, creo que es 18, no estoy mal, dice que ese corderito lo tenían que ingresar el día 10 del mes de Nisan, ¿sí? Que más o menos en abril, coincidencialmente, digamos, con nuestro calendario. El día 10 lo ingresaban a la casa y el día 14 lo sacrificaban, que era el día de la Pascua. Hay un hecho muy bonito que a veces uno pasa por alto, y es que todo se cumple perfecto en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, ¿sí? Aunque él entró sábado en la noche, para hacerlo más claro, entró sábado en la noche y el domingo fue el día que ya entró al templo a sacar los cambistas, era el día 10 de Nisan. O sea, el Señor Jesús literalmente entró el 10 de Nisan a Jerusalén. Y el día 14 Jesucristo fue crucificado, exactamente el mismo día que se sacrificaba el cordero. ¿Cómo se cumple en Señor Jesucristo? Históricamente, o más bien tradicionalmente, siempre se ha celebrado la crucifixión de Cristo un viernes, pero bíblicamente el día correcto es el día miércoles. ¿Por qué? Porque el día que se celebraba para el pueblo judío era la fiesta de la Pascua, que en el día del sacrificio del Señor cayó un jueves. Por lo tanto, el Señor fue crucificado un miércoles. Ustedes dirán, pero no me concuerda. Concuerda, porque para que uno esté 3 días y 3 noches en la tierra, no puede verse crucificado un viernes. Un viernes no le da para nada 3 días. Histórica y bíblicamente concuerda que Jesús fue crucificado el día miércoles. Ahora, esto de que se celebre el día viernes no hay problema. O sea, igual todas las iglesias, digámoslo así, hacemos siempre una prédica el Viernes Santo. Pero si hablamos ya históricamente, cuando la Biblia dice que el día siguiente era de reposo, no era que fuera un sábado, sino que el día siguiente era una fiesta, que era el día de Pascua. Recuerden que al Señor Jesús le iban a quebrar sus piernas para que muriera y poderlo descolgar de la cruz, porque al siguiente día era día de Pascua, era día festivo, pero era un día jueves. Así que el Señor Jesús entra el día 10 de Nisan al templo, que es a Jerusalén, y el día 14 es crucificado, que es miércoles. Y se cumple literalmente, del miércoles al domingo hay 3 días, 3 noches. Pero esa es la señal, ¿no? Qué hermoso es aprender la perfección de parte de Dios. Vamos a aprender otra señal. Entonces, ¿la señal de quién? De Jonás. Muy bien, vamos a aprender otra señal. Aquí estamos aprendiendo todo esto que es hermenéutica. Otro de los tipos en la Biblia son las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio también es otro de los símbolos o tipos. Miren que estos temas son poco conocidos. Quizá usted dirá, yo todo esto no lo sabía. Pues esto se llama hermenéutica. Hermenéutica es interpretación bíblica. Las ciudades de refugio fueron ciudades que cuando una persona cometía un delito, accidentalmente, asesinaba a otro, por ejemplo, y fue prácticamente accidental, había una ley antes que era como el código de Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Casi que cumplían que si usted me mató, yo lo mato, si usted me cortó, yo le corto la mano. Entonces, para proteger a las personas que a veces de manera inocente hubieran cometido un delito así, las personas podían irse de una ciudad a otra y pedir refugio. Es más o menos lo que hoy en día una persona perseguida políticamente pide ser exiliado, ¿cierto? En otro país, por ejemplo. En la Biblia habla de 7 ciudades, ¿cierto? 6 ciudades, dice Sedes, Siquem, Hebrón, Bezer, Ramón y Golán. Estas ciudades se llamaban las ciudades de refugio, es decir, las personas que hubiesen cometido un delito podían ir a estas ciudades. Y allí él decía, yo vengo huyendo de mi ciudad porque cometí este delito, me buscan para matarme, pero estoy buscando refugio. Generalmente en las entradas de las ciudades, y esto está en la Biblia, Números 35, ¿cierto? En Hebreos, etc. Generalmente en las entradas de las ciudades habían sacerdotes o ancianos que le preguntaban al extranjero y él le decía, le relataba su historia y le daban permiso para entrar. Por eso se llamaban ciudades de refugio. Por eso es que en Hebreos capítulo 6, 18 dice que Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro refugio. Es refugio para el pecador.
En otras palabras, estas ciudades eran refugio para el delincuente, lo mismo que Jesús hoy es refugio para el pecador. ¿Sí? ¿Cómo les parece, mis queridos hermanos, todo lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Ah? Maravilloso, Juan Carlos, así es. Querido Guido, ya pueden abrir sus micrófonos otra vez. ¿Qué seguido? Allá, oído. ¿Qué pasa? Ajá, muy interesante, dice Jesús. Ahora, les explico, este tema, como le digo, no es un tema que es un estudio que ha hecho el pastor Aldemar o una iglesia, ¿no? Esto es para todas las iglesias y se llama hermenéutica. Esto lo estudian en todas las teologías, se estudia lo que son los tipos. Ahora, hoy no alcanzamos a ver los otros, nos faltan prácticamente 4, no los alcanzamos a ver. Este es un abrebocas para el próximo miércoles, perdón. Pero les quiero dejar esa hermosa tarea de evaluar, por ejemplo, esto de la vaca alazana, las 2 avecillas. Ahora, como prédica, ¿para qué nos sirve? O para una célula, un grupo, nos sirve para explicarle a la gente la divinidad de Jesús. Cómo en la vida de Jesús se cumplen todas las profecías. Por ejemplo, la vaca alazana es sorprendente porque 2000 años que no se hacía y encontrarse ahora nuevamente esta generación de vaca en la tierra y que ahora los judíos ya están preparando. Esto significa que se cumple, que estamos cerca de la venida del Señor. Todo esto le enseña a la gente que Jesús es perfecto, ¿no? Y eso que nos faltan todavía 4, maravillosos. ¿Cómo les ha parecido? ¿Quién quiere hablar? Qué buen tema, pastor. Sí, me parece un buen tema. Cosas que ni siquiera no sabíamos, o yo no sabía por lo menos. Y vea, eso de la vaca, pues me parece que estamos cerca otra vez a la venida de Jesucristo. Correcto. Y pues qué bonito, ¿no? Y pues sí, me gustaría preguntarle, es que, ¿qué significado es que me dijo que tenía hermenéutica? Hermenéutica viene de Hermes. Hermenéutica viene de Hermes. Hermes era maestro. Bueno, para los griegos era un maestro, ¿no? Hermes, hermenéutica. Hermenéutica es todo lo que se llama interpretación bíblica. Y la hermenéutica debe ser una sola para toda la sana doctrina, ¿no? Una iglesia no puede tener una, otra, no. Para todos los cristianos es una sola, una sola sana doctrina. Pero viene de Hermes, que significa maestro. Un maestro que así dicen que Hermes era griego. Es como la palabra homilética. Ustedes, por ejemplo, han oído homilía y la gente cree que homilía solamente se dice cuando muere alguien y dice mañana la homilía de las 11. No. La palabra homilía significa prédica. En todas las iglesias. Claro, o sea, todos los pastores hacemos homilía. Toda vez que usted predica, eso es una homilía. ¿Sí? Homilía, y de ahí viene la palabra homilética, que es el estudio de hacer sermones o de prédicas. Y hermenéutica. Y hermenéutica es interpretación. Hermenéutica es interpretación y homilética es sermones. Ajá. Pastor, a propósito de la homilía, pastor, ¿por qué generalmente la aplican al sermón que da el Papa? Sí, es un error. A veces piensan que homilía es la homilía del cura. No, la homilía es todo lo que hace un pastor. Si usted predicó, por ejemplo, en un grupo, usted hizo una homilía. Ahora, por ejemplo, supongamos que una persona falleció y dicen, mañana va a haber la homilía en la iglesia. Y resulta que el cura no habló nada de palabra, solamente oró. Eso no fue homilía. Porque homilía es exponer la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a aprender de todo eso un poco. Disculpe, Ajá. pastor, ¿cómo se escribe hermenéutica? ¿Con H o sin H? Con H, con H. Gracias con por H. la pregunta. Lo mismo que homilía con H. Muy bien. Bueno, hermanos, nosotros tenemos un taller, que es el taller en PDF. Hoy no alcanzamos a hacerlo, pero le voy a pedir un favor. Uno, pues voy a esperar a los que no les ha llegado, porque algunos me están enviando todavía el correo, pero le voy a pedir el favor que háganlo en su casa. Haga ese taller. Es un tallercito de preguntas sencillas de la Biblia, pero que lo ponen a uno a pensar. Hay algunas cascaritas, ¿no? No vayan a caer en
Sí, señor. Cascaritas, ¿no? Pero Sí, señor. esas cascaritas son buenas. Sí, No señor. las Así es. vaya a decir Eliezer porque se pierde el detalle. Ya se volvió maestro universitario que con cascarita, Sí. ¿no? Maestro universitario. Sí, sí. Pero es bueno hacerse como la primera que yo les hice a ustedes, ¿no? Que quién le cortó el cabello a Sansón y todo. Dalila, Dalila. Esos detalles son buenos para enseñarle a la gente de la iglesia. Entonces, la primera clase no la grabamos. Entonces, no, ya pero me igual, acuerdo pero igual yo les envié el PDF, la diapositiva se las envié. bueno, listo. ¿Alguien grabó esta? ¿La está grabando? Sí, la estoy grabando, solamente que para que nos las envíe. Yo creo que la voy a subir a YouTube, no se las puedo enviar, más bien ustedes la descargan de YouTube. ¿Por qué? Pues sí. Porque es que si se las envío, aquí donde estamos hemos grabado ya más de 1 hora y por lo tanto está como en 3 gigas, no le cabe en un muy correo. pesado. Pero muy yo las pesado. subo, si yo puedo, se las envío por WeTransfer, que usted la pueden descargar, se les demora unos minuticos, pero la bajan. O si no, la subo a YouTube y les mando la dirección. Sí, Jonathan. La compartimos. La suba a YouTube mejor y nos manda la dirección. Es más fácil que la suba a YouTube. Subirla a YouTube. Mejor. Y los que tengan Snaptube, por ahí la pueden descargar más fácil y se la comprime, mejor dicho, casi un 100%. Vale, me envías a WhatsApp esa información de Natube porque no la tengo, pero sí. Entonces, también lo bueno es que usted le puede decir a alguien, mira, te envío esta dirección de este tema, estuvo espectacular, ¿no? Entonces, vale la pena explicarlo. Y como les digo, no son temas que aquí algún pastor le dio por decir, no, es todo lo que es la hermenéutica en la Biblia. Es lo mismo que hablábamos de los números, esto no es algo que se imagina, sino que es lo que llama interpretación bíblica. Queridos amigos y hermanos, tenemos entonces un tema muy bueno que todavía nos falta, que son los 4 tipos todavía que faltan. Vamos a tener tiempo de interacción. Nos falta un seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Hace rato, hermano, estoy hablando de hace unos 15 años. Ya volví porque se me ha caído. Sigue, Eliezer. No, acá estaba hablando los hermanos de que estaba muy interesante la clase, cosa de que no sabíamos. Yo le decía a ellos, pues bueno, que para mí es un recorderio y aprender algunas cosas. Muy buena su participación, pastor. Claro. Y yo estudié en un seminario bíblico hace años, pastor, hace unos 15 años. Estudié lo que es hermenéutica o homilética. Y nosotros aprendimos de la homilía. Es más, los bosquejos que nosotros estudiamos son de los bautistas. Porque la mayoría de estos, los que son duros tesos, usted pastor que es un teso de estos, sabemos que la mayoría de la homilía y de todo lo que tenga que ver de los bosquejos son los bautistas, que son bastante estudiosos. Y exegéticos. Pues, hace rato igual y lo mismo con la vaca lazana, también mi pastor Fabio Tejada nos explicaba todo esto de lo que era la ciudad de refugio y la vaca lazana. Yo me acuerdo que hace rato, pues para mí es un recorderio. Y bueno, muy buena la participación, los aportes que usted hace, muy interesante, muy enriquecedor, pastor, de verdad. Y bueno, y se aprende. Para mí, volver a aprender es mejor, es algo que me emociona, ¿no? Me emociona. Pastor, mire, disculpe, me regalen unos 2 minutos, no menos, 1 minuto, con respecto a la Pascua. La semana pasada estaba preparando un mensaje que se llama Bajo el fuego de Dios desde el día de Pentecostés. Y precisamente lo que usted decía confirma el estudio que estaba haciendo acerca de que Jesús murió en el día de Pentecostés porque él era el Cordero Pascual. ¿Y por qué se cuentan 50 días, que es la Septuaginta? Claro, de la Pascua al Pentecostés. Sí, y se celebra Pentecostés, porque el Espíritu Santo se derramó ese día de Pentecostés, ¿verdad? Correcto. Y todo tiene un significado lo que usted dice, o sea, no es al azar, no fue que el Espíritu Santo se iba a derramar en la Pascua porque no simboliza la Pentecostés, Pascua, tampoco significaba Pentecostés, podía celebrarse en otra fecha o podía ese día
caer el Espíritu Santo, derramarse el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, pastor, se derramó ese día porque coincidía con Pentecostés, que significaba, bueno, todo este tema. Sí. Correcto, Eliezer. Sí es Pente 50. Pente viene de la palabra 5 o 50, en vez de pentagrama es 5. Pentagrama es Pente 5. Pentecostés 50. Muy bien, Eliezer. Y gracias, Jesús, por el versículo de Hebreo que nos acaba de enviar, Hebreos 1, del 1 al 2. Bueno, hermanos, es que el tiempo es corto en televisión, pero igual tranquilo, no los quiero saturar, podríamos hablar. Pero tenemos que hacer así, ¿para qué? Para que el próximo miércoles nos dejemos unos minuticos y todos podamos participar y hablar. Pero es maravilloso poder conocer, y en este tiempo de pandemia donde la gente está ávida del Señor, pero sobre todo a quién irán y quién les hablará. Y qué hermoso es, por ejemplo, usted ve una ambulancia, como decía alguien ahorita, y usted le dice, mira, ¿sabes qué significa ese símbolo? Predicarle a un médico y decirle, ¿sabe que usted por qué significa ese símbolo que está marcando? Usted que no cree en el Señor, venga, le explico. Y con eso recibir a Cristo. Es maravilloso poder entender todo esto y poderles explicar. Así que bienvenido Gerardo, bienvenido Jesús, un gusto que estén con nosotros también. Qué bueno volverte a ver, Jonathan. Gracias. Por tu participación, Guido, como siempre, y Juan Carlos. Una felicitación nuevamente a Eliezer. Y bueno, voy a pedirle nuevamente a Octavio que por favor nos despida con una corta oración esta noche. ¿A quién? Octavio, creo que está todavía ahí. Octavio. Dígame. Gracias, puedes despedirnos con una oración. Que nos despida oración. Claro, con gusto. Sería, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este instante, bendito Dios, por este lapso de tiempo que nos has permitido, bendito Rey, deleitarnos en el conocimiento de tu palabra, bendito Dios. Bendecimos, Señor, la vida del pastor Aldemar, que ha tenido esa gran disposición de instruirnos, de discipularnos en diferentes partes de Colombia, ser esos discípulos que la distancia no nos aleja, sino que nos acerca más a ti. Y gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno y maravilloso, bendito Rey, porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos guardas en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos en el cual sentimos que a veces la esperanza se nos va, en los momentos en el cual sentimos que estás lejos de nosotros, pero bendito Dios, tú nos resucitas, bendito Dios, a través de ese discipulado. Tú nos muestras que nos amas, tú nos muestras, bendito Dios, que te importamos, bendito Rey. Gracias por este instante, gracias por este momento. Padre, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser fieles a estas enseñanzas, a este conocimiento, bendito Rey, que valoremos cada día, Señor, cada semana, cada instante, bendito Dios, estos discipulados, bendito Dios, que realmente tanto necesitamos, bendito Rey. Gracias, bendito Rey, nuevamente, por tu misericordia y por tu bondad, bendito Rey. Bendice cada hombre, cada varón aquí representando a sus familias, bendito Rey. Guárdalos, Señor, que sus días laborales, que sus días, bendito Dios, sean, bendito Dios, fructíferos, bendito Rey, como esposos, como padres, como hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, oh Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Estimado Guido y su esposa, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Carlos, Jonathan, gracias. Que Dios los bendiga. Más o menos en una hora, en hora y media más o menos, lo subo a YouTube. Sí, Guido. Okay. Dar una preguntita. Sí. El grupo donde estamos funcionando está con el tuyo, ¿sí? ¿El grupo cuál? ¿O has formado un grupo que se llame Hombres de Verdad o qué? Para poder que nos conectemos con los teléfonos de los compañeros que estamos viendo curso. Sí, no he hecho como hacer un grupo. Sí, para poderles enviar la información. Vale, yo lo hago con gusto. Con la única recomendación de que no saturen ese grupo de cantidad de cosas, sino específicamente. Eso, no solamente con lo de la iglesia, el grupo. Listo, con eso yo lo hago. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí.
Así es. Bendiciones para todos. Feliz cumpleaños. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos en Cristo. Bendiciones. Shalom, shalom. Que Bendiciones. descansen. Buenas Mucho noches. gusto. Gracias Igualmente, por habernos bendiciones.